Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión les presentaré un video tutorial para la elaboración de una simulación de un proceso del secado con el programa Microsoft Excel. Comenzamos. Problema. Se desea secar un material que contiene 60% de sólidos y 40% de agua, utilizando un secador y trabajando de manera continua. Se requiere obtener 1000 kg por hora de un producto que contenga solo el 10% de humedad. Para secar el material se introduce aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior y lleva una velocidad de 60 km por hora a una temperatura de 100 grados y una presión de 585 milímetros de mercurio. Determine A. La cantidad de material húmedo que ha de procesarse. B. La cantidad de agua evaporada del material. C. La cantidad de aire húmedo que sale del secador. D. La humedad en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco a la salida del equipo. Primero, dibujaremos nuestro diagrama. Ocuparé en él este rectángulo para representar a mi secador con sus respectivos flujos de entrada y sus respectivos flujos de salida. Los flujos de abajo serán designados para el flujo de material húmedo, mientras que los flujos de arriba serán designados para los flujos que contienen aire. En este caso anotaremos que los flujos de aire contienen datos que difieren de los datos conocidos de los flujos del material, que simplemente son datos sobre la composición de sólidos y agua. En este caso tendremos como datos auxiliares el radio, la velocidad, la temperatura y la presión, que servirán para resolver nuestro problema debido a la naturaleza del flujo. Entonces planteemos nuestro balance general para nuestro sistema, el cual indica que la suma del flujo 1 más el flujo 3 es igual a la suma del flujo 2 más el flujo 4. También plantearemos el balance por componente, tanto para sólidos como para agua. En el primero, en sólidos, tenemos que solamente en el flujo 1 y en el flujo 2 aparecen sólidos, ya que el flujo 3 y el flujo 4 se refieren a corrientes de aire donde no hay sólidos. Para el agua, tenemos que el flujo 3 y el flujo 4 están representados en este caso por una ecuación diferente de la de las composiciones que ocupamos en los otros dos flujos. Esto se debe a la siguiente ecuación. El valor de un flujo que contiene aire es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad dentro de este flujo. Entonces, si quitamos la masa de aire seco dentro de ese flujo para despejar, obtendremos el valor de la humedad, que es el agua que estamos buscando. Desde este punto podemos conocer la primera incógnita, la cual es la cantidad de material húmedo a procesarse, cuyo valor pertenece al valor del flujo 1. Despejamos la ecuación de los sólidos para conocerla y la podemos programar dentro de Excel de la siguiente manera. Tenemos que el valor del flujo 1 es igual al flujo 2 por la composición de sus sólidos entre la composición de sólidos en el flujo 1. Entonces pasamos a Excel y teniendo en cuenta la ecuación que hemos despejado, la programamos en Excel. En este caso, tenemos que el valor del flujo 2 por su composición de sólidos entre la composición de sólidos del flujo 1 es el valor del flujo 1. Y esto nos da un valor de 1500 kilogramos por hora, que es el valor del flujo 1. La siguiente incógnita requerida en el problema es la cantidad de agua que se ha evaporado. Esto se puede deducir fácilmente, pues si ha habido una pérdida en la cantidad del flujo de entrada respecto a la cantidad del flujo de salida, la diferencia entre estos dos será la cantidad de agua que se ha evaporado. Es decir, en este caso, la diferencia entre el flujo 1 y el flujo 2, que son los flujos que indican la cantidad de material húmedo que entra y sale. Entonces tenemos para ello esta ecuación. Flujo 1 menos flujo 2 es igual a la cantidad de masa evaporada. La cual nos da como resultado 500 kilogramos por hora, que será la cantidad de agua que se evapora dentro de nuestro secador.
Nuestra siguiente incógnita nos pide determinar la cantidad de aire húmedo que sale del secador, es decir, el valor del flujo 4. Sin embargo, para la determinación de este valor, las ecuaciones que hemos planteado dentro de los balances, tanto general como por componente, llegan a ser insuficientes. Por lo tanto, nos apoyaremos en una serie de ecuaciones auxiliares. Primero tenemos la ecuación de continuidad, que nos dice que el valor de un flujo de aire es igual a la velocidad de ese flujo multiplicado por el área del tubo por el que viaja, multiplicado a su vez por la densidad del flujo que pasa por él. Dentro de los datos que el problema nos proporcionó, podemos notar que disponemos de los datos del diámetro del tubo para poder calcular el área y de la velocidad a la que viaja el fluido. Sin embargo, no disponemos directamente de la densidad del fluido. Para determinar la densidad que buscamos, nos apoyaremos en la ecuación de gases ideales, así como de algunos datos adicionales que no son dados directamente en el problema, pero que podemos conocer ya sea mediante tablas en algunos libros o incluso por conocimiento empírico propio. Estos serán la masa molecular del aire, el equivalente en atmósferas para milímetros de mercurio, la conversión de grados centígrados a grados Kelvin y el valor de la constante de los gases ideales. Sabiendo que el número de moles, que es representado por N, en la ecuación es igual a la masa entre el peso molecular, podemos despejar la ecuación para determinar la densidad, sabiendo que la densidad será igual a la masa entre el volumen. Antes de poder hacer esto, podemos notar que si bien los datos proporcionados para realizar las operaciones son suficientes, estos no se encuentran en unidades que podamos manejar directamente entre ellas. Entonces, utilizaremos algunos factores de conversión para convertir estos datos en las unidades que utilizaremos. Primero calcularemos el área de nuestro tubo. Para esto tenemos la longitud del diámetro, que en este caso fueron 70 centímetros, que fue proporcionado por el problema. Entonces, la longitud del radio será la mitad, que serán 35 centímetros. Para fines prácticos lo utilizaremos en unidades de metros, es decir, 0.35 metros. Entonces escribimos nuestra ecuación. Pi por el valor de nuestro radio y una vez más por el valor del radio, dándonos como resultado los metros cuadrados del área de nuestro tubo. Convertiremos también la velocidad que se nos ha dado de kilómetros por hora a metros por hora con el factor de conversión. En este caso es 60 por 1000. Convertiremos también los milímetros de mercurio a atmósferas con el factor de conversión. También convertiremos nuestra constante de gases ideales de sus unidades de litro a unidades de metro cúbico. Una vez que tenemos todos los datos convertidos a unidades que podemos manejar directamente, procedemos a programar la ecuación para encontrar la densidad que buscamos. En este caso será la presión multiplicada por el peso molecular del aire entre la multiplicación de la temperatura por la constante de los gases ideales. Es decir, la ecuación quedará de la siguiente manera. Presión en atmósferas que hemos convertido multiplicada por el peso molecular del aire entre el producto de la constante de gases ideales que tenemos convertida multiplicada por la temperatura en Kelvin que tenemos. Esto nos arrojará el valor de nuestra densidad en gramos por metro cúbico. Sin embargo, debido al problema, necesitamos este dato en kilogramos por metro cúbico,
Entonces aplicamos el factor de conversión correspondiente y dividimos nuestra cantidad obtenida entre 1000. Una vez que tenemos todos los datos, podemos determinar con nuestra ecuación el valor del flujo 3, es decir, la velocidad que ya habíamos convertido multiplicada por el área del tubo, multiplicada a su vez por la densidad, dándonos como resultado el valor del flujo de entrada de aire seco. Ahora que tenemos el valor del flujo de entrada de aire seco, podemos determinar el flujo de salida de aire húmedo. Esto con la ecuación que planteamos al principio de balance general, la cual nos decía que el flujo 1 de entrada más el flujo 3 de entrada era igual a la suma del flujo 2 de salida más el flujo 4 de salida. Despejando el flujo 4 de la ecuación, tenemos que la suma del flujo 1 de entrada más la suma del flujo 3 de entrada menos el flujo de salida 2 será igual al flujo 4. Y como última incógnita, el valor de la humedad del flujo 4 se puede determinar sabiendo que se han evaporado 500 kilogramos de agua. Podemos dividir esta cantidad entre el valor del flujo para obtener el valor de la humedad en el flujo 4. Hemos terminado nuestro balance. Muchas gracias.